vamos a entrar pues aquí con los periodistas, con la mesa imposible o posible, y vamos a entrar a discutir pues varios temas que nos parecen muy importantes, entre ellos lo que ha transcurrido, que ya decíamos en la introducción, lo que ha transcurrido el día de ayer, estos golpes que da pues Alejandro Morena, que es el encargado, el que era el presidente de la comisión permanente, y al trabajador del Senado de la República, que eso nos parece también brutal. ¿Qué decir sobre esto, querido Temoris? ¿Cómo analizarlo? Hay múltiples ángulos, hay múltiples miradas que se están haciendo. Pues ya hemos visto que se ha iniciado una demanda ante el Ministerio Público por parte de Morena que pide el desafuero, y Alejandro Moreno en su conferencia de prensa que da junto también pues el PRI y el PAN, pues señalan que vendrá un proceso de resistencia civil y de desobediencia civil. ¿Qué significa todo eso, querido Temoris? Pues es muy difícil para ellos, o sea, ellos están en el discurso de la victimización, ¿no? Lili Telles, Salinas Pliego, todo eso, constantemente dicen, es que me persiguen, son represalias políticas, pero también todo el tiempo dan evidencias, muestras de que no están perseguidos, de que siguen haciendo lo que se les antoja y de que lo que hacen, pues va en contra de los intereses del país. O sea, Lili Telles pidiendo una intervención. Me estaba acordando en 1989, en diciembre, el ejército de Estados Unidos intervino en Panamá. Había un barrio, porque ellos tenían bases militares allí en Panamá. Entonces, eso de intervenir no fue más que sacar a las tropas estadounidenses de las bases y atacar los barrios cercanos. Había un barrio que se llamaba El Chorrillo, en donde los aviones, había milicias ahí civiles de contención, precisamente pues con la idea de prevenir algo como eso, pero pues era una fantasía, porque eran civiles sin entrenamiento, sin armamento, y se enfrentaron a las fuerzas de Estados Unidos que pues lo frieron, literalmente frieron de freír. Hubo en general en Panamá más de 1,000 muertos. ¿Y por qué fue esta intervención en donde les cambiaron el gobierno, les pusieron otro? ¿Y cuál era el pretexto? Que el presidente, un tipo también muy discutible, el general Manuel Antonio Noriega, pero que el presidente era narcos. Ese fue el pretexto para intervenir. Cuando Lili Telles le dice en los canales más ultras de Estados Unidos que por favor nos ayuden en México con los narcos, pues de verdad, esa señora que por cierto sus estudios pues han sido muy limitados, no sabe, no conoce la historia, no sabe que el mismo pretexto del narco es lo que tiene ahora barcos de las costas de Venezuela, que el propio presidente Petro en Colombia ya ha dicho que el tema que también sean usados contra su país. O sea, hay sí un caso que en el menor, con el beneficio de la duda, que no quiero digamos, bueno, pues esta señora de plano no tiene idea de lo que dice. Pero es senadora de la República y ya está pidiendo algo muy grave. Además dice que habla en nombre de todos los mexicanos. Dice, todos los mexicanos pensamos que vivimos en un narcogobierno, como si no hubiera habido unas elecciones en donde la gente se expresó. Y luego sale Alito a defenderla, a esa señora que pide una intervención extranjera en nuestro país. ¿Y cómo lo hace? Convirtiendo, dicen los periódicos hoy, que en la tribuna del Senado era un ring de boxeo. Yo no vi ningún ring de boxeo, yo vi que lo convirtieron en un callejón donde le montaron una emboscada. Alito sabía lo que hacía, colocó a sus golpeadores en posiciones ahí. La gente de Morena debió haberlo visto, no solamente porque Alito se subió a la tribuna y se colocó detrás de Gerardo sin motivo alguno, o sea, sin algo, o sea, él no tenía que haber estado ahí, sino porque no se subió solo, se subió con 3 gandules. No lo vieron, o sea, estaba preparando algo, fue una emboscada.
Yo no vi ningún ring, vi de plano un callejón en donde unos maleantes le montaron ahí. O sea, yo creo que Gerardo ha tenido muchos cuestionamientos en los últimos días o semanas. Este no es el momento para hacerlo, porque sí fue víctima de una emboscada. Y lo hace en la más alta tribuna de la nación, frente a todo el mundo, frente a todas las cámaras. Y no se pregunta, pues, ¿qué trae? A ver, es el mismo Alito que fue bastante exhibido en los audios del área Sansores, de la gobernadora de Campeche. El mismo que, por cierto, decía en esos audios que a los periodistas hay que hambrearlos para que hagan lo que ellos quieren. Es el mismo Alito que lleva ya un tiempo con procesos de desafuero en el legislativo, que tiene uno, o sea, que se ha salvado de ellos porque ha prestado servicios oportunos a la de la 4T para que los contenga, pero que tiene uno que se discute el día de mañana. Él está con este pleito callejero dándoles motivos a los morenistas para que consoliden, para que consumen el desafuero del que se ha escapado varias veces. Más bien él ya dio por hecho que lo van a desaforar, y lo que intenta es generar la impresión, tal vez no en México, pero sí en Estados Unidos, de que el desafuero es una represalia ilegítima para el discurso que él sostiene de defensa de los intereses de Estados Unidos. Si está buscando la protección de Estados Unidos, no sé, son preguntas que me hago. Además está el hecho de que, pues, bueno, Noroña se burló de él porque está haciendo un gran trabajo destruyendo el PRI. Se le acaba de ir esa misma semana otro senador que hizo que perdiera la condición de tercera fuerza política en el Senado, por lo cual perdió una vicepresidencia y esas posiciones en el Senado. No solamente significa tener a un señor ahí que en realidad no hace mucho. Lo que te da una vicepresidencia son recursos, dinero, asesores, vehículos, prebendas bancarias. Entonces ya se quedó sin todo eso, cada vez tiene menos. El PRI ya se convirtió, y esto es lo que ha hecho Alito con él, en una especie de gran administradora de bienes raíces, porque si algo le queda al PRI son inmuebles en todo el territorio mexicano, de la época en que tú llegabas al último pueblo, el más alejado, en una montaña, y los únicos símbolos del estado que había era el local del PRI y, bueno, junto con la distribuidora de Coca-Cola. Bueno, pues ahora es lo que tiene el PRI, bienes raíces, por eso le conviene a Alito mantenerse al frente. Si lo desafueran y después del desafuero lo procesan judicialmente y acaba en la cárcel, pues este pequeño cacicazgo, mini cacicazgo que se ha montado en el PRI, se va a perder. Entonces, bueno, ¿cuál es el esfuerzo de Alito? O la otra es lo que dice mi querido Julio Astillero, que es un reflejo de la desesperación. No lo sabemos, pero es un show asqueroso el que hizo Alito. Y pues bueno, pues es el comportamiento de esta gente. El límite de Alito difícilmente pueden apostar a crear una oposición constructiva que le sirva al país, cuando no son más que unos porros. No me gusta usar la palabra porros porque no pronuncio bien la palabra R y no sale mal, pero pues ya saben a qué me refiero. Muchísimas gracias, Temoris. Querida Laura, ¿qué decir sobre lo que pasó ayer? ¿Solamente es la desesperación? O cuando también se da esta conferencia de prensa y Alejandro Moreno dice, convoco a todos los mexicanos que no pase lo que ocurrió en Venezuela, ¿hay algo también más de fondo o solo es la desesperación? ¿Cuál es tu valoración, querida Laura? Sí, mira, yo coincido con Temo y voy para allá con Tem. Pues evidentemente ayer, y yo lo veo como un proceso, ¿no? Analizando al PRI, tengo muchos años trabajando el tema del PRI, pues Alito Moreno recurre a la confrontación física con Fernández Noroña,
Y me parece que más allá del momento particular, que es peligroso, que fue triste, que fue patético, pues este episodio también refleja la condición actual del PRI, ¿no? Como un partido debilitado, sin proyecto político definido, ahora sí que con una presencia electoral pues totalmente en retroceso. Hemos visto pues la degradación de este partido a lo largo de los años, principalmente a partir del año 2000. Y bueno, ante la falta de propuestas, me parece que el PRI ha recurrido a esta estrategia desde que Alito Moreno pues era presidente de este partido, para recurrir a la confrontación pues como un mecanismo de visibilidad, ¿no? De un partido que está totalmente apagado. Hemos ido viendo esta degradación, ¿no? Ellos mismos lo notan, no sé si han tenido oportunidad en algún momento de ver las redes sociales, sobre todo el Instagram. Hay un video que subieron hace poco que me parece muy representativo de un gallito que dice, creyeron que estábamos muertos, ¿no? Es más chistoso cuando lo ves, ahorita se los voy a pasar para que vean, ¿no? Entonces, ellos mismos asumen esta ruina y es lo que les queda, ¿no? Este show y este circo mediático al final del día. Sin embargo, me parece que esta estrategia definitivamente no fortalece su posición y por el contrario proyecta una imagen, ¿no? De desorden en el Congreso, de ausencia de conducción política, y es aquí donde coincido con Tem, en que esta imagen se enlaza, ¿no? Con los discursos que buscan, pues, presentar a México como un país incapaz de resolver sus diferencias institucionalmente, sobre todo en esta lógica que encaja con las declaraciones recientes de la senadora Lili Telles en un medio de comunicación, en Fox News. Recordemos que fue este medio súper conservador bueno, ha sido altavoz de todos los grupos de derecha en Estados Unidos e incluso neonazis y entre otros pues grupos espantosos, ¿no? Donde pide abiertamente la intervención de Estados Unidos en la política nacional porque dice que pues no hay orden ni control en nuestro país. Entonces, me parece que, como se te decía, lejos del momento, pues el riesgo es evidente, ¿no? Y es que el PRI está alimentando este espectáculo de enfrentamiento y una derecha que abre la puerta pues a la injerencia extranjera, ¿no? Y que va construyendo ellos mismos este escenario político y parece planeado, ¿no? La violencia en el Senado creo que no solo expone la crisis de este partido, sino que también corremos el riesgo, y esta es la parte más peligrosa, de, pues de convertir en argumento este tipo de hechos para quienes pretenden debilitar la soberanía mexicana, pues bajo el pretexto de restaurar el orden, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que a mí me preocupa más. Por otra parte, me parece que el castigo para Alito Moreno sí debería ser el desafuero y me parece que Morena sí tendría que ponerse las pilas fuera del show, fuera del espectáculo, porque evidentemente Gerardo Fernández Noroña también está pues reproduciendo esto. Él dice que se está defendiendo, ¿no? Pero me parece que también en Morena debería caber la mesura, sobre todo en Gerardo Fernández Noroña, que está yendo a todos los noticieros, que se está peleando con todo el mundo, que está cortando entrevistas porque no puede hablar, no puede controlarse, también eso es una realidad. Y me parece que lejos de ese camino deberían concentrarse en el tema del desafuero y en las denuncias ante la Fiscalía General de la República, porque recordemos que golpearon a un colega camarógrafo en el piso. Vemos las escenas de Alito Moreno pateándolo después, ¿no? Y de un Moreira diciéndole, ¿a dónde vas, perro? Me parece que algo así han salido algunas personas que le alcanzaron ahí a escuchar o a leer un poco lo que se dijo en ese momento. Entonces, creo que esa debería ser la ruta de la mesura, de la prudencia y sí de los caminos legales y ahora también que tiene Morena y muy particularmente Gerardo Fernández Noroña, para finalmente pues desactivar un poco este personaje que realmente es muy desagradable y que cruzó ya todo límite. Muchísimas gracias, Laura. Pues sí, qué situación, qué show. Además, les decía, pues fuimos trending topic mundial número 1, ¿no? Y con esta situación de te voy a matar, perro, o sea, de todo esto que fue retomado también a nivel internacional. Y una situación Oye, Violeta, nada más, es que ahorita que dijo Laura que había que desactivar este personaje, me imaginé un Terminator, Sí, sí. Y justo también después quisiera pedirle su opinión sobre esto a Laura, pero ahorita a Bonazo directamente, ¿no? Que cuando está en la conferencia
el PRI, bueno, y en específico Alejandro Moreno hablando, pues dice una frase que ha sido muy retomada también, ¿no? Que venga aquí para que le pegue dos, y lo voy a decir como lo dice él, chingadazos, ¿no? Y ahí nos va a lo mejor a bloquear YouTube por eso. Pero además después dice, un machito que se enfrenta a las mujeres, pero no como alguien como yo, ¿no? Entonces, o no alguien como yo. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que está diciendo también estas expresiones, Federico Bonazo? Yo creo que el episodio es del orden de lo muy grave, no del orden de lo anecdótico. Igual que muy grave fue la comparecencia o la entrevista en Fox News de Lili Telles. Muy grave porque son representantes populares, son senadores y diputados del Congreso mexicano los que están haciendo una serie de declaraciones y jugando la carta peligrosa y que raya en la traición a la patria. Esto hay que decirlo porque hay que revisar el artículo de la Constitución donde esto queda establecido. Que están llevando su rencor obradorista por un lado, porque no me cabe la menor duda de que hay una pulsión que no es política, que es muy psicológica en todos estos personajes. Estos personajes han quedado muy desnudados por la denuncia y el escarnio público al que han sido sometidos durante muchísimo tiempo por la maquinaria de desnudamiento de personajes, si así la podemos llamar, que se implementó desde la mañanera, con pruebas. Los audios de Alito ahí están. Uno puede decir, bueno, esos audios cómo se obtuvieron, ese es otro problema, pero ahí están. Y el prontuario de un personaje como Alito, su sola revisión, todos estos señalamientos de corrupción, de casas millonarias, es así que son mansiones, no como la de Noroña. Y no digo, introduzco este matiz en el asunto porque Noroña es verdad que viene siendo vapuleado hace rato, ¿no? Y creo que una cosa es la crítica a lo que se podría decir, bueno, ciertas desviaciones que poco ayudan a sostener la idea que la 4T maneja de la austeridad republicana, de la justa medianía, del no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre, y otra muy diferente es no comprender que aquí hay una estrategia de agresión al personaje porque se sabe que Noroña prende, tiene sangre fuerte en las venas y es un candidato según lo ve esta estrategia, muy bueno para caer en provocaciones de toda índole, ¿no? Entonces ahí yo difiero un poquito con Lau, creo que es la primera vez desde que estamos en esta mesa que difiero un poquito con Lau, pero solo en un matiz. Yo creo que tiene razón, mucha razón, Gerardo, estar muy indignado esta vez. Y retomo una palabra que usó Temoris en su primera intervención, que es la de la emboscada. Esta ha sido claramente una estrategia y una emboscada donde diputados que no pertenecían a la permanente, y esto ha sido bien establecido y denunciado, están los nombres acá, eh, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Erubiel Lorenzo Alonso, Rubén Ignacio Moreira, es decir, gente que estaba como base de apoyo porril y no como un parlamentario que en algún momento intentó detener la trifulca. Para nada. Esto, y además corrijo, no es una trifulca. La primera agresión y contacto físico es la que le hace Alito a Gerardo Fernández Noroña, y Noroña intenta detener unas manos que luego llegan a su cara. Y luego vendrá la agresión del puñetazo y el jaloneo que vimos. El video es inapelable, inapelable. Por supuesto que es una demostración patética de un machismo remanente, de a ver, es machito yo y quién la tiene más grande, y estas cosas que ya permean en toda la sociedad mexicana, pero que ya causan un disgusto enorme, ¿no? Pero hay que leer las imágenes que tenemos, y las imágenes son claras en cuanto a que esto ha sido una provocación para hacer saltar a un Fernández Noroña que, repito, tiene su pasión, es un hombre cuya pasión ha sido demostrada varias veces, y poder construir la imagen de la izquierda violenta, del morenismo, narcomorenismo violento, ¿no? Que es una estrategia que está desde el sur del continente hasta México, y en los Estados Unidos, y en España, y en tantas otras latitudes, y está muy bien coordinada, que es la de llamar violenta a la izquierda
empobrecedor al socialismo, es decir, una serie de eslogans, clichés que gebelianamente se repiten cotidianamente y causan en ciertas capas de la población, de futuros electorados, la sensación del todos son iguales. Yo creo que el video de ayer muestra que no todos son iguales, que Fernández Noroña más bien intenta defenderse y ahí sí, con cierta hidalguía, es decir, no permite tampoco el abuso físico directo, ¿no? Pero más que lo que le ocurre a él, le ocurre al asesor de Noroña, que es este hombre vestido de verde, que pido disculpas que ahora no recuerdo su nombre, Emiliano. Emiliano, al cual le dan un empujón muy violento y peor, lo empiezan a patear en el suelo. Y luego hay que ver exactamente lo que dice, porque hay un audio del video. Pareciera, no lo sostengo, hay que ratificarlo, pero pareciera que encima de todo Alito le dice, ahí estás bien, quédate ahí, una cosa así. No, peor, le dice, si te metes conmigo, te mato. Bueno, Algo. Sí, A Emiliano le dice eso. a Bueno, Emiliano, sí. entonces esto excede, es muestra de un síntoma, y lo decía muy bien Lau, ¿no? De un síntoma de profunda decadencia de un PRI que necesita alguna visibilidad. Es una escena muy grave, del orden de lo muy grave, y que tendría y debe tener consecuencias de todo orden. Primero, dentro de la normatividad del Congreso, ¿no? Esto no puede quedar así, por supuesto, esto tiene que tener sus consecuencias. Fede, querido, una cosa, Adelante, Laura. no créanme, yo estoy con Noroña en esta, me parece que fue espantoso, pero es que lo veo muy alterado. Mira, también lo agarraron en un momento particular, ¿no? La semana pasada se publica este reportaje de la supuesta mansión de 12 millones de pesos, de la casa esta, y lo veo muy alterado en los medios, o sea, ya lleva varios días, me parece que este es el final o lo que detona, pero lleva toda la semana muy alterado peleándose con toda y absolutamente la prensa, ¿eh? Pero es que Lau le hace una entrevista a Pepe Cárdenas infame. Sí, sí, Y sí. luego López Dóriga sale diciendo que se rajó. No digo que Fernández Noroña, que yo lo he criticado en varias ocasiones, no tenga una pulsión también machina, de machirul, y que estas cosas le duelen y lo irritan y lo alteran, pero yo creo que el video es inapelable y en este caso que él defienda un poco la crónica de lo que ocurrió, o sea, que él plantee la evidencia para marcar realmente lo que ha ocurrido, me parece que es lo que debe hacer. Y de alguna manera puedo entender que esté alterado, o sin que esto justifique que esa alteración se convierta a su vez en algún tipo de agresión. Yo eso, Lau, creo que no lo he visto hasta ahora. En este caso particular, estamos hablando Sí, sí. No, Creo que el sí, chico de verde hizo bien, Emiliano González. de eso. Hizo bien. Él lo que sostenía una cámara 360 y como corría con el bastón de la cámara, también dejó un muy buen registro de eso, desde cómo corre. Hay alguien en el público que señala que él se interpuso, pero él nunca agredió, solamente colocó el cuerpo como es grande, más alto que otros. Lo que dijo es que me pegue a mí y le dieron. Pero se ve también cómo lo derriban con esa toma de su cámara hasta que se pierde porque le rompen el equipo. Pero sí fue una agresión pandilleril, Sí, de lo más evidente y además yo creo que lo que es más indignante es que ni siquiera es un momento en el que, digamos, Alito pues se enojó porque sí realmente fue como una explosión, no, lo planeó. Les dijo claro. a sus pandilleros, vengan conmigo, colóquense aquí y allí y allí. O sea, estaban estratégicamente colocados. Sí, sí, sí. Es muy evidente, la emboscada, como tú lo llamas, es muy evidente, muy evidente. Sí, y lo que ha dicho esta mañana la presidenta, ¿no? También, bueno, se ha solidarizado con Fernández Noroña, dice, estamos en contra de la agresión que vivió Gerardo. Y lo otro, pues el relato que hace de lo que ella vivió en la UNAM, de lo de la agresión a su hermano, los porros, ¿no? Cómo agredieron los porros de derecho. Y pues que sí, también ayer viendo estas escenas, pues nos acordábamos también de varios actos que pues también nos tocó vivir en la UNAM. Pero Laura, ¿qué viene? ¿Qué es lo que viene? Se está haciendo esta demanda penal en el Ministerio Público, acudió el Ministerio Público y también por eso hay fuertes críticas en las redes, ¿no? Acudió al Senado y después, bueno, vendrá un proceso para solicitar el desafuero.
¿Qué es lo que tú estás aquí analizando que está por venir? Sí, mira, justo lo que se vendría es eso, ¿no? El proceso de desafuero en México, que me parece que también le llaman declaración de procedencia, se presentará primero una solicitud de desafuero, tengo entendido, el procedimiento se inicia cuando la FGR o alguna fiscalía presenta ante la Cámara de Diputados esta solicitud de desafuero y bueno, para poder procesar a este senador, ¿no? Siempre arranca desde la Cámara de Diputados y no en el Senado. Entonces, esto es lo que seguirá en estos momentos. La Cámara revisará la solicitud, pide pruebas, da derechos de audiencia tanto al legislador que agrede como a Fernández Noroña. Luego este asunto pasa al Pleno, me parece, quienes actúan ahora sí que como una especie de jurado. Entonces, si la mayoría de los diputados aprueba que hay elementos, el legislador pues perderá esta inmunidad. Entonces, eso es lo que se viene en estos momentos. No sé exactamente qué delitos por su parte procedan en el tema del colaborador de Fernández Noroña, exactamente, pero bueno, evidentemente también viene este proceso judicial que es distinto al del desafuero. Entonces, creo que se viene un proceso largo y cansado para todas las partes. Gracias, Laura. Federico, para ir cerrando con este tema y pasar también al otro de El Mayo Zambada, una reflexión final en torno a esto, pero en específico de esta declaración también que decíamos hace un momento que hace Alejandro Moreno en torno a que viene un proceso de desobediencia civil, una resistencia pacífica y llamará a los obreros, a los campesinos, a los sindicatos, así es como también cierra el día de ayer parte de esta conferencia. Solo una palabra, es patético. Es patético, es un sueño más que guajiro, pretender anular la realidad hoy de lo que significa el PRI a nivel nacional y que el hombre que puso el clavo final en ese ataúd ha sido el mismo que hoy dice que va a convocar a la sociedad a la resistencia. ¿Quién va a salir a resistir? Los mínimos estertores de un corporativismo priista que está ya en números, no sé cómo llamarlos, rojos, verdes y blancos, pero está completamente en el suelo. Lo que pasa es que, bueno, sigue siendo parte de una alianza, ¿no? Hay que ver qué tanto esto no también no estuvo coordinado con otros personajes que no necesariamente sean del PRI y que tiene que ver con lo que yo comentaba, ¿no? De intentar presentarle y a eso se abocaron los López Dóriga, los Pepe Cárdenas y todo ese siniestro eh, Plan. positivo de propaganda disfrazado de periodismo que nos ha estado estorbando durante tantas décadas a los ciudadanos en nuestro querido México. Es una estrategia de decir, bueno, esta es la izquierda violenta, ¿no? Y le salió muy mal, le salió muy mal la movida y es absolutamente risible y absurda esta convocatoria, pienso yo, Violeta. Muchísimas gracias, Federico. Pues le damos la palabra Violeta, para que cierre. Sí, justo, adelante, adelante. no, es que me acordé de dos anécdotas breves de cuando estábamos en el movimiento estudiantil. Gente de varias universidades de todo el país nos juntamos en Oaxtepec para tratar de crear una organización nacional y alguien muy abierto, casi muy tolerante, se le ocurrió invitar a un grupo de jóvenes priistas que ya me aclararon, gente, porque lo comenté en redes sociales y gente ahí me lo aclaró, que trabajaban con Manuel Camacho Solís. Era comandado por un priista que se llamaba Ramiro de la Rosa. Entonces era, pues vamos a ser abiertos y vamos a incorporarlos. ¿Y qué pasó? Que cuando se tomaban las votaciones, los priistas tomaron la tribuna, golpearon a todo el mundo y ahí se acabó. Entonces, todos estamos, si ya los conocen, ¿para qué los invitan? Y la otra es que en un movimiento interno de la UAM, fuimos los de Xochimilco y Iztapalapa, fuimos a Azcapotzalco, y ahí había un grupo pues muy rudo que no nos quería y que eran súper rudos. Y en un momento dado, el más rudo de ellos, o sea, un tipo así temible, se me dejó venir a la distancia, lo vi que venía corriendo, y un compañero de Xochimilco, se llamaba Adrián, que era un güero flaquito, se le pone enfrente como para pararlo así como lo hizo Emiliano González, pero Emiliano sí está grandote, y pues el Adrián pues no estaba flaquito.
Y el rudo le dijo, ¿de veras te vas a poner, güerito? Y el güerito, no, y se quitó. Pero ya me dado tiempo para que unas compañeras de Azcapotzalco que vieron también la acción me agarraron y me metieron a un salón y para que esperara a que se calmara la cosa. Pero pues sí, hay porros por todos lados y Alito Moreno, Moreira, que además Moreira, pues cuántos crímenes cometió Sí, en Coahuila. Bueno, pues bueno, ya, pues, eso es mucho peor que un porro, ¿no? Sí, 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 pues muchas gracias por compartirnos esta anécdota. Así como nos la cuentas, nos hiciste reír, Temoris, pero sí, fuerte, fuerte, pues todo lo que se viven también con estas acciones horribles. Pero bueno, vamos al otro tema para que nos dé tiempo también de estos dos temas que quedan pendientes y después preguntarles qué opinan del nombramiento de Laura Itzel Castillo ya al final, al final. Pero bueno, querida Laura, pues el otro tema del pacto del Mayo Zambada, estos 15.000 millones de dólares que han estado pues sonando mucho en la prensa y que la presidenta se ha pronunciado ya en dos ocasiones al respecto, el día de ayer y hoy. Y lo otro, pues estos nombres que no parece que no van a ser revelados también como parte de este pacto. ¿Qué decir, querida Laura? pues totalmente esperable, ¿no? Querida Violeta, creo que lo hemos estado contando, lo hemos estado repasando a través de otros casos, que realmente es la estrategia de Estados Unidos. A mí no me sorprende absolutamente nada. Si se fijan en la sucesión de fechas, también era muy evidente que esto iba a pasar. Vimos que cuando detienen, empiezan a amagar con el tema de la pena de muerte, que no fue otra cosa más que una estrategia de presión. Yo se los dije en ese momento, no había posibilidades de que bajo las condiciones en que fue llevado a Estados Unidos y con todo el escándalo que fue, pues este aparente secuestro, realmente la Fiscalía estadounidense pudiera fincar la pena de muerte. Sin embargo, pues me parece que fue una estrategia para amedrentar a el Mayo Zambada y a su equipo de abogados. Lo consiguen. Vemos que a pesar de esto, durante la primera semana de agosto, que es un poco lo que pude ver en los movimientos, es que el Mayo, la fiscalía, perdón, sube una carta donde dice que no va a solicitar la pena de muerte, como en los 4 días, el Mayo Zambada entonces, como por arte de magia, cambia su declaración de haberse declarado inocente en un principio, ahora se declara culpable, y pues bueno, termina con este acuerdo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos que incluye el intercambio de 15.000 millones de dólares. Y pues es la historia de nunca acabar con el gobierno de Estados Unidos desde que pues México acepta los tratados de extradición que ha sido pues llevarse a los Estados Unidos para exprimirles toda la información y quedarse con estos miles de millones de dólares que tienen derivado de sus ganancias del narcotráfico. Es lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos 25 años y que bueno, se ha convertido en una estrategia de recaudación de fondos muy rápida, muy fáciles, a través de las cuales Estados Unidos pues financia estos conflictos, ¿no? En el extranjero, estas guerras, que es a donde se va este dinero derivado de la incautación a los narcotraficantes mexicanos. Entonces, me parece que es muy importante que pongamos ojo en esto y que lejos de enaltecer el discurso estadounidense, que ellos justo cuando se da esta pena de esta sentencia, dicen, logramos una sentencia histórica, por fin un narcotraficante tiene lo que se merece. ¿Qué es lo que se merece cuando se sientan a la mesa a negociar? Pues ahora con terroristas, ¿no? Porque gracias a su designación, el Mayo Zambada es un terrorista y se sientan a la mesa con terroristas a negociar intercambios de información y de dinero. Pues esto debería ser algo totalmente vergonzoso y muy triste para el gobierno estadounidense, que ahora reconoce públicamente que intercambia miles de millones de dólares con estos grupos terroristas, ¿no? Entonces, lo mismo que dijimos en un principio, realmente la designación de terrorismo es meramente simbólica y para tratar de hacerle presión al gobierno mexicano para que ceda a sus chantajes, cuando en la práctica siguen operando de la misma manera, desleal, que no reivindica de ninguna manera y que no sirve para impartir justicia, sobre todo para las víctimas de estos criminales. Y aquí es donde también me da pena que algunas fracciones, ¿no? Se quejen, ¿no? Todavía de las penas que impone Estados Unidos y los pactos, cuando en México nunca tuvimos la capacidad, por una parte, de detenerlo, por otra parte, de fincarle o de levantarle alguna carpeta de investigación que
que lo llevara, ¿no? A que en algún punto pudiera tener alguna sentencia relevante en México y que después, pues los intercambiamos como moneda de cambio con Estados Unidos. Entonces creo que aquí hay una deuda pendiente, sobre todo por parte de la Fiscalía General de la República y también por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que permite que los narcotraficantes pues vayan a Estados Unidos, se entreguen todo, mientras en México hay una deuda pendiente con las víctimas muy grande. Ahora, es el reflejo de un sistema, ¿no? La semana pasada también tuvimos la triste noticia de la liberación de Pablo Vega Cueva, que este hombre pues estuvo totalmente y tenía mucha información sobre el caso Ayotzinapa. Lo que sucedió es que lo captó un periódico, fue liberado y anda caminando por las calles. Al cuestionarle a las autoridades mexicanas si había una petición de extradición, me dijeron que era información que ni siquiera tenían. Eso me dijo el vocero superdéspota de Alejandro Gertz Manero en la semana, Raúl Tobar, este señor que es un señor superdéspota. Sí, sí. Literalmente, les voy a decir exactamente lo que me comentó para que vean, ¿no? Yo le mando toda esta información y me dice, no lo sé, no me lo comparten. Esa es, ¿no? Y le digo, ¿esa es tu respuesta oficial? No hay respuesta oficial. Y le contesto, esta es tu respuesta oficial. Creo que no quieran brindar información alguna y que no quieran explicarle a los mexicanos, para mí es la respuesta oficial. Entonces, pues lo del Mayo es parte de este gran sistema decepcionante, ¿no? En el que las víctimas nunca ganan. Gracias, Lau. Federico, y una situación que también pues, ha generado mucha polémica y mucha discusión, pues es el Mayo se declara culpable, pero también asegura que sobornó a policías, mandos del ejército y políticos. Y por supuesto que la oposición inmediatamente señaló a Morena y lo encaja en este discurso de narcoestado. ¿Qué decir sobre esto, Federico? Mm, ¿Quién ganará al final y dónde ponemos esa cuenta final, esta batalla narrativa donde la oposición pervierte, tergiversa, exagera, pero agarra algunos puntos que pueden tener contacto con la realidad y la evidencia para golpear al gobierno? No es que a la oposición, y esto queda evidenciado en otra serie de prácticas y, y de manifestaciones de una oposición a la cual la soberanía, por ejemplo, le importa muy poco. Una oposición que votó y promovió esas reformas estructurales que beneficiaron a quién, a las grandes corporaciones extranjeras y no al pueblo de México. Esa misma oposición que tiene muy poco de mexicana cuando va a Fox a pedir la intervención sobre el territorio nacional y festeja una posible invasión. Esa misma oposición que, aliada con la derecha internacional, está pidiendo que Trump salve a Venezuela del narco chavismo. Es decir, es una oposición sin escrúpulos cuya agenda no es nacional, sino que es una oposición que es agente de los intereses privados o del Estado del vecino del norte imperial y que no tiene la menor autoridad para señalar nada, menos una oposición que tiene un Gerardo García Luna en sus prontuarios y haberes. Es decir, no le podemos hacer caso, no tienen la autoridad, pero esta es una batalla que se da mucho más en el término, en el aspecto de la dimensión narrativa que en la dimensión concreta material. Es decir, y toda declaración de estos personajes capturados por un departamento de justicia que está haciendo política exterior, porque evidentemente todos estos montajes y shows le hacen un bien enorme a ese speech injerencista trompiano y son, como muy bien decía ahora Lau con los ejemplos que nos ponía, un montaje de la justicia, donde la justicia no solo está tercerizada, es decir, en Estados Unidos se estaría haciendo la justicia que no somos capaces de hacer en México, que es un tema aparte que habría que revisar porque es de la mayor importancia, sino que está siendo utilizada como herramienta de propaganda para este terreno narrativo al que me refiero, en el cual van a seguir molestando y instalando la imagen, porque hay que ver, por ejemplo, lo que dice Fox News y otros medios trompistas en los Estados Unidos cuando se refieren al gobierno mexicano, cuando hablan de la presidenta Sheinbaum. Directamente hablan de que son narcos socialistas, ¿no? Hay una equivalencia últimamente muy estúpida, pero muy permanente en equivaler, generar una equivalencia entre el concepto socialismo y el narco, ¿no? Y eso tiene una misión, repito, goebbeliana, propagandística.
En ese sentido van a intentar agarrar cualquier alfilercito, cualquier cosita que puedan de este tipo de casos. En el caso concreto del Mayo, hay una gran pregunta que no se ha resuelto, que es cómo lo capturaron. O sea, quién entró a México, cómo fue que lo entregaron al gobierno de los Estados Unidos. Digo, todos pensamos ya cuál es la hipótesis más plausible para responder esa pregunta, pero habla justo de ese mismo injerencismo, donde no habría el menor pudor en intervenir en territorio mexicano con tal de lograr otro show hollywoodense que le permita a Trump decirle a aquella sociedad que está combatiendo al mal, cuando el mal es el mismo, porque este broker acosador convicto que hoy preside los Estados Unidos tampoco carece de la menor autoridad para andar señalando a nadie de nada. Entonces es una época preocupante, triste, que en México la preocupación que nos genera este avance de una ultraderecha que por un lado es muy cruel, muy estulta, muy tonta, y por el otro lado no tiene el menor pudor, ¿no? En México parecería contenida, pero no hay que relajarse, me parece a mí. Perdón si he llevado el tema del Mayo un poco al territorio que a mí más me interesa siempre en la conversación, que es de cómo disputamos la pelea ideológica con esta derecha que estamos describiendo, pero tiene mucho que ver. No hay aquí ni una guerra contra las drogas, no hay aquí ni una acción efectiva de la justicia, porque estamos viendo cómo quedan libres con estos acuerdos de cooperación personajes siniestros, incluso algunos que han sido categorizados como terroristas por el mismo gobierno de Estados Unidos. Es decir, ¿dónde está la justicia ahí? ¿A cambio de qué? Entonces lo que parece es que se reproduce un sistema de show mediático donde la justicia se subordina a otro tipo de intereses, el injerencista el más evidente de ellos, ¿no? Gracias, Fede. Pues cerramos este tema con la intervención de Temoris. ¿Y qué esperar? Otra vez, Temoris, te toca en eso de qué esperar ahí, la bolita mágica. 13 de enero será la audiencia de la sentencia. Y bueno, pues están estos 15,000 millones de dólares que también la presidenta ha comentado que ese es un cálculo que hace el Departamento de Justicia. ¿Qué decir sobre esto, Temoris? Es que además da mucho coraje que las consecuencias las paga México, las pagan las familias que pierden a sus hijos y a sus hijas y a sus, bueno, pues a la gente en general, que sufren el estado de violencia, las agresiones, pero luego son otros países, principalmente Estados Unidos, pero no solo, los que incautan el dinero mal habido de los criminales y de los corruptos en México. O sea, como lo sacan de México para esconderlo y como existe un sistema financiero internacional diseñado para que tú puedas sacar tu dinero, lavarlo y guardarlo y que no se entre en el fisco, y está diseñado así no solamente para que los delincuentes lo hagan, sino para que todos los grandes capitales internacionales puedan evadir los sistemas de impuestos de sus países. Mientras no se acabe esta posibilidad, mientras países orgullosos que les gustan dar lecciones a otros, como Suiza, o como Gran Bretaña, o como el estado de Delaware en Estados Unidos, que es otro hoyo otro paraíso fiscal, mientras no se acabe este sistema, pues van a seguir teniendo dónde esconder su lana, lavarla y esconderla, y eventualmente cuando las cosas se descompliquen, esos gobiernos van a poder incautarles o negociar el traslado de ese dinero, mientras aquí no vemos ni un clavo. Hay que recordar aquellos 50 millones de dólares que los suizos le habían incautado a Raúl Salinas de Gortari, por solicitud mexicana, y que al último pues se los quedó Suiza. Entonces, o sea, ¿por qué? O sea, esta injusticia, Claudia tiene toda la razón al decir que los vamos a pedir, pero una cosa es pedirlos y otra cosa es que nos los den. Entonces, pues bueno, pues o sea, ellos son los consumidores, ellos son los que proveen las armas, ellos son los que proveen los miles de millones de dólares que se usan para matar a la gente aquí. Solamente una parte de ellos, y la otra parte de los miles de millones de dólares, ellos los lavan y los esconden y al final se benefician de ellos.
Totalmente de acuerdo, Temoris. Lau, tienes que salir, te damos la palabra para que tú cierres. Adelante. Gracias, muchas gracias, Bio. Oye, nada más un antecedente. Desde la administración de AMLO, Santiago Nieto, cuando era ahí pues el titular de Unidad de Inteligencia Financiera, empezó el proceso para pedir los millones y millones que se quedaron del Chapo Guzmán, que tengo entendido que era una cantidad exorbitante. Evidentemente el Chapo no podía pagar eso, pero el saque era de 1.000 millones, ¿no? Entonces empieza a pedir este dinero. ¿Qué ha pasado? Nada, y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, bueno, ese es el antecedente que yo creo que va a suceder. Y otra cosa importante también, va a seguir la farsa. Lo van a sentenciar probablemente a cadena perpetua, pero recordemos que después de 5 años, él puede pedir reducción de esta sentencia por cooperación, por este acuerdo de culpabilidad que incluye dinero, por su edad. Entonces, pues probablemente va a pasar lo que otros capos, que solamente la sentencia máxima fue de 15 años, ¿eh? Y de cadena perpetua, y que fueron súper mediáticos en su caso, como los Arellano Félix. Entonces, bueno, amigos y amigas, me tengo que retirar, me voy con este comentario. Les chismeo, estoy trabajando en un documental y Tem sabe, los llamados son pesadísimos, a todas horas te cortan todo, pero un gusto estar con ustedes aquí esta mañana. Les quiero Nos, mucho. nos vemos la buena suerte. Chao, Fuerte Lau, buena abrazo. suerte en el Adiós, documental. Fede, cuídense. Bye. Abrazo, Lau. Felicidades por el documental. Pues bueno, muchísimas gracias a Laura Sánchez Ley. Y vamos hacia otro tema que también nos parece muy importante, lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, pues todo este genocidio que también ha alcanzado a los periodistas. El tema del periodismo, de los periodistas asesinados, la cifra extraoficial, 280 periodistas han perdido la vida, han sido asesinados en este contexto. Si están de acuerdo, iniciaríamos con Temoris y también en este marco hacia el final hablar sobre la flotilla, ¿no? La flotilla que va a zarpar en unos cuantos días. Pero adelante, querido Temoris. O sea, bueno, queda clarísimo y yo creo que tenemos que tenerlo muy presente y declararlo y decirlo en todos lados. Israel es el mayor asesino de periodistas de la historia de la humanidad, pero con una distancia enorme. Ya se han hecho varias estimaciones sobre que en Gaza han matado a más periodistas que en varias guerras juntas, como la Segunda Guerra Mundial, como otras guerras. O sea, Corea, Vietnam, o sea, pero sobre todo en esas guerras los asesinos de periodistas son diversos, pueden ser de un ejército, del otro, cuando son varios ejércitos, pues. O sea, hay muchos responsables de los asesinatos. Aquí tenemos uno solo porque ha practicado una campaña de exterminio exagerada. Ya hemos hablado varias veces sobre eso. Pero el tema que está saliendo ahora y que lo han planteado nuestros colegas palestinos y que es muy importante, es la responsabilidad de los medios para los que nuestros colegas palestinos trabajan. Y están muy enojados y muy indignados por eso. Estos medios que los individualizan ellos, son la agencia AP, bueno, esa es Associated Press, la Asociación de Prensa Francesa, la BBC, Reuters. Por ejemplo, esta compañera Mariam Daga que fue asesinada el lunes pasado, ella trabajaba para AP. Y lo que están indignados es que sus propios medios, para los que ellos arriesgan la vida y dan la vida, le dan prioridad a la propaganda israelí sobre la información que le dan sus propios corresponsales que están matando. Y no solamente le dan prioridad a la información, a la propaganda israelí sobre una diversidad de temas que tienen que ver con el genocidio en Gaza, sino que le dan prioridad a la propaganda israelí que justifica los asesinatos de sus propios periodistas. Y esto es escandaloso. Hay una organización estadounidense que se llama FAIR, que se encarga de revisar la precisión de la información que dan los medios anglosajones.
Y cuando el 10 de agosto asesinaron a 6 periodistas, 5 de ellos de la cadena Al Jazeera, el equipo completo, hicieron un análisis de la cobertura que hicieron 15 medios, 12 estadounidenses, los más principales, y 3 británicos. Y por lo general, salvo algún caso por aquí, otro por allá, todos repitieron acríticamente la afirmación israelí no sustentada de que los asesinados eran militantes terroristas. Ahora, otra vez ocurrió con el caso de Mariam Daga, por ejemplo, para AP había otro colega que asesinaron que trabajaba para Reuters. Y de pronto la versión israelí de que había sido un trágico accidente, es que esta vez no les hicieron acusaciones, porque Israel tendría, si dice sí los quisimos matar, como ocurrió la vez pasada con los del 10 de agosto, si a los del 25 de agosto Israel dice sí los quisimos matar, pues entonces acepta que hizo un doble ataque intencional. ¿Cuáles son esos dobles ataques? Que tú lanzas un ataque, matas a un grupo de gente y eres a otros, y luego te esperas y llegan los rescatistas, llegan los periodistas y vuelves a lanzar una andanada de disparos dirigida específicamente a matar a lo que llaman los primeros respondientes, a los que llegaron. O sea, esos a médicos y a periodistas que están protegidos por la legislación, por la ley internacional humanitaria. Entonces, como no quiere aceptar esto, dice, no, es que fue un trágico error, pues vaya otro de esos trágicos errores. Y los medios reportan la disculpa de Netanyahu como si fuera creíble, aunque hayan matado a su periodista de AP, aunque hayan matado a su periodista de Reuters. Y ya los países palestinos están hartos y están denunciando a estos medios de comunicación por justificar los asesinatos cometidos por sus propios asesinos, por los asesinos de los periodistas. Una periodista canadiense, Valerie Singh, hizo eco de este reclamo y presentó una carta muy sentida, y su credencial de la agencia Reuters la fotografió y la presentó, diciendo, yo no puedo seguir trabajando para Reuters cuando mira esto, gracias, cuando están haciéndose parte de la propaganda de los asesinos de nuestros compañeros, de nuestros colaboradores. Hay que irnos un poquito más para atrás. El 31 de julio, el sindicato de la agencia de prensa francesa dijo que no podían tolerar que sus compañeros en Gaza se estuvieran muriendo de hambre. Ellos dijeron, hemos visto morir a muchos de nuestros compañeros a lo largo de 80 años de la existencia de esta agencia, pero nunca los hemos visto morir lentamente de hambre. Eso fue el sindicato de la agencia de prensa francesa. 3 días después tardaron varios, o sea, la BBC, Reuters, la misma agencia de prensa francesa, en decir pío. Y dijeron, sí, sí, por favor, ya no maten a nuestros periodistas de hambre. Y ahí se quedó. Y después siguieron reproduciendo la propaganda israelí. Las mismas agencias. La misma propaganda que justifica que maten a sus colaboradores. Entonces hay como o sea, yo creo que lo tenemos que tratar y también traer a México. Un genocidio transmitido en tiempo real, es lo peor que nos puede tocar en nuestras vidas atestiguar. Obviamente, sería peor sufrirlo, pero verlo y no hacer nada. ¿Qué significa? ¿Qué, qué vamos a responder? Y esa es una pregunta para todos y todas de nosotros. ¿Qué vamos a responder en el futuro cuando nos digan qué hiciste frente a este genocidio? Y en particular a la prensa mexicana que también tiene un papel.
La prensa mexicana que es, yo creo que un poquito más libre que la que estamos viendo en Estados Unidos, pero que también repite mentiras. La Embajada de Israel tiene muchísimo dinero para estar llevando periodistas de los medios mexicanos a Israel, donde los ponen en manos de los agentes de relaciones públicas del ejército israelí, que los pasea por Israel enseñándoles lo que quieren, explicándoles las cosas como ellos quieren, y esos periodistas que se toman fotos con ellos, con los israelíes encargados de mentirles, regresan a México y publican esas mentiras. ¿Qué papel? ¿Cómo que van a responder en el futuro? ¿Qué van a responder frente a sus lectores y a la gente que los sigue? Aquí también está el papel de las audiencias. Reclamarles. Reclamar a los medios y a los periodistas que son cómplices, tontos útiles de un genocidio al replicar la propaganda y las mentiras del ejército y del Estado de Israel. Deben tener un poquito de vergüenza. Y el público, las audiencias, tiene que hacérselo saber. En los medios de comunicación, enviarles cartas. En las redes sociales, señalarlo. En las calles también. Porque eso es una vergüenza mayor, es un genocidio. Tenemos que estar del lado de las compañeras y los compañeros periodistas en Israel, perdón, en Gaza. Tenemos que hacer presión para que el Estado mexicano rompa relaciones con Israel, para que las empresas dejen de tener relaciones comerciales con Israel, para que nuestras instituciones académicas suspendan sus relaciones con Israel. Solamente el Colegio de México lo ha hecho. Ni siquiera la UAM, que no sé si tiene algún tipo de relaciones, pero tendrían que informarlo. Y tenemos todos de alguna forma que tener un papel más activo para parar esto. Por eso también le envío un gran abrazo a nuestro querido Ernesto Ledesma, que se está subiendo a la flotilla Sumut que parte este domingo. Pero este es uno de esos momentos en que tenemos que decidir, que nos obligan a decidir. ¿Estamos con la humanidad o estamos contra ella? Muchísimas gracias, Temoris. Pues sí, durísimo, durísimo, en verdad, esto se hace un nudo en la garganta, la verdad, Temoris. Y bueno, Federico, esta situación que estamos viendo últimamente que ha recrudecido o que se ha recrudecido con la hambruna, y vemos todos los días, ayer 10 muertos por hambruna, entre ellos niños. Y en este contexto se incrementa el asedio y el asesinato hacia los periodistas también. ¿Qué hay aquí? ¿Para qué? ¿Por qué asesinar a los periodistas? ¿Qué es lo que quiere también Israel con eso? ¿Qué pretende también? ¿Qué mensaje está mandando a la humanidad con esto? Israel pretende callar la evidencia, porque la evidencia es el principal instrumento de denuncia de la atrocidad que está cometiendo. Me permito, antes de continuar, felicitar al querido Temoris por su alocución pasada, hecha como es él desde el corazón, muy conmovedora. Yo creo que es un fragmento que habrá que compartir, Temoris, porque partiste de una síntesis de los hechos periodística y terminaste en un llamado también planteado, querido. Te abrazo. Gracias, querido. Eh, es muy doloroso lo que estamos atestiguando. Es muy doloroso. Cualquiera que tenga hijos, y los que no también, cualquiera que tenga un pedazo de corazón todavía, como dicen tantos de los judíos que están en contra del genocidio, están denunciando, y esto es muy importante señalar a la comunidad judía internacional, la que también está en Israel, que pide que no en nuestro nombre, que denuncia esta atrocidad, esta barbarie espantosa. Eh, el intentar ocultar la evidencia con este asesinato de periodistas que no se da solo en este episodio histórico,
a lo largo de la historia, el asesinato de los que llevaban la evidencia era el instrumento más importante. A veces se podía destruir o doblegar a un ejército rival ocultando la evidencia de las atrocidades propias, porque la guerra, la justificación de una cosa tan irracional y tan brutal como la guerra. Cuando hablo de la guerra me refiero a la primera agresión, ¿no? Siempre hay que identificar al primer agresor. Una cosa es la violencia de respuesta y otra cosa es la primera violencia que inicia cualquier conflicto, que allí es donde se desata, ese punto es fundamental siempre que uno analiza cualquier conflicto. Entonces, la destrucción de la evidencia es clave, pero no van a poder. No van a poder porque hoy están los celulares, porque ya están las pruebas. Ya cualquier persona decente ante la irrefutabilidad de la evidencia, incluso es ya indignante que todavía tengamos que estar disputando la idea de si esto es o no un genocidio, ya la sola discusión a mí me resulta del orden de lo indignante y de lo intolerable, ¿no? Porque el que pueda poner en tela de juicio que esto es, y llámenlo como quieran, un crimen masivo, atroz contra un pueblo entero, me parece que ya que es un canalla, ¿no? Que la persona que no quiera ver lo que estos periodistas asesinados, que son héroes de la humanidad, porque ¿qué están haciendo estas personas? Y por eso mi respeto a gente como T, Mauricio, como Ernesto, que no nos hablan, a diferencia mía, que hablamos desde mi casa, ellos han ido al territorio. Y es gracias a las personas que han ido al lugar donde se produce este crimen atroz contra la humanidad entera que hoy podemos saber lo que allí está ocurriendo. Podemos indignarnos y podemos intentar como sociedad, como ciudadanos y como colectivos intentar frenarlo. Y estas permanentes flotillas que parten en el Mediterráneo y estas denuncias y personas como Francesca Albanese que han puesto su prestigio construido a lo largo de años eh, para la verdad, a favor de la verdad más elemental. Y ahí hago una última reflexión en esta dispersa intervención que he hecho ahora, querida Violeta. ¿Cuál es el límite entre la ética y el pragmatismo? Que a mí es un tema que particularmente me interesa, porque siempre nos corren con que hay que entender las correlaciones de fuerzas y las circunstancias pragmáticas y que no podemos caer en el purismo. ¿Es el genocidio un límite o no para el pragmatismo político? Y esa pregunta, en el caso concreto de México, se resuelve rompiendo relaciones con el Estado terrorista genocida de Israel. No hay lugar para moverse. Pienso yo, porque ¿cuál es nuestro fin final? ¿No? No queda lejos Gaza para la gente que insiste que aquí tenemos otros problemas más graves o igual de graves y por qué no nos preocupamos por ellos. Son parte del mismo problema. Es un proyecto cruel de sociedad y de humanidad contra el que nos tenemos que rebelar porque también nos toca aquí. Y estamos viendo prácticas que empiezan con la deshumanización del otro, como el alligator Alcatraz y la persecución racista del migrante perpetrada por el aliado de Netanyahu llamado Donald Trump, copartícipe y socio en el genocidio del pueblo palestino, que nos pega directo porque están encarcelando paisanos solo por la aportación de color de piel. Y eso nos pega directo, y si no denunciamos el crecimiento de este neofascismo racista, nos va a llegar aquí también. Más allá de que creo que somos todos seres humanos y la atrocidad a la que está siendo sometido el pueblo palestino nos tendría que doler igual que la atrocidad a la que se le puede someter a un connacional o a cualquier persona más cercana. Por eso matan a los periodistas, porque quieren callar la verdad, pero no van a lograrlo. No pueden. Muchísimas gracias, querido Federico. Vamos a ver este videíto que dura un par de minutos sobre la flotilla y regresamos para cerrar con ustedes. Navegamos de nuevo para romper el bloqueo. Esta vez con docenas de barcos. Y con movilizaciones coordinadas desde 44 países de todo el mundo. Será el mayor esfuerzo de solidaridad internacional jamás intentado desde que comenzó el horrible bloqueo a Gaza hace 18 años. El genocidio contra los palestinos en Gaza lleva 22 meses intensificándose. Israel ha lanzado el equivalente a 8 bombas atómicas de Hiroshima sobre mujeres, hombres, niños y niñas. Hospitales, refugios, escuelas y viviendas completamente destruidos. Decenas de miles de víctimas identificadas.
Y posiblemente cientos de miles de víctimas más sin identificar por bombardeos, tiroteos e inanición forzada. Nunca en la historia fueron asesinados tantos periodistas. Trabajadores de la ONU y personal sanitario. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esto continúa. Por eso los pueblos libres del mundo se levantan y navegan hacia adelante. Y te pedimos que te unas a esta iniciativa. Global Sumut Flotilla. Global Sumut Flotilla. Global Sumut Flotilla. Global Sumut Flotilla. Nos han visto intentar romper el cerco por mar, por tierra y por aire. Y nos has visto intentando romper el bloqueo de los medios de comunicación. Y romper los algoritmos de Big Tech en las redes sociales. Y exponer la complicidad en todas partes. El silencio no es una opción. La población de Gaza necesita que alcemos nuestra voz colectiva. Ser solidarios, incluso cuando las instituciones y los gobiernos fracasan. Esta es la mayor llamada histórica de nuestra generación. Y los pueblos del mundo no dejarán de responder a esta llamada. El 31 de agosto zarparemos de España con decenas de barcos. Y decenas más se unirán el 4 de septiembre desde Túnez y otros países. Navegar juntos para romper el asedio ilegal en Gaza y exigir el fin del genocidio. Y abrir por fin un corredor humanitario. Y mientras estamos en el mar, hacemos un llamamiento a todo el mundo para que se una a este movimiento mundial. Para unirse a las manifestaciones y acampadas que tendrán lugar simultáneamente. Ahora es el momento de maximizar la presión. Así que te necesitamos. Sigue la página de la Global Sumut Flotilla. Compartir, comprometerse, donar. En tierra o en el mar, estamos todos juntos y te necesitamos ahora mismo. Capitanes, tripulación, periodistas, gente con plataformas. Organizadores, trabajadores médicos, humanos del mundo. Movilízate en tu propio país. Corre la voz de que ha llegado el momento decisivo. Movilizarse con el pueblo palestino para detener este genocidio. Y exigir una Palestina libre. Y un mundo libre. Únete a nosotros y nosotras. La Global Sumut Flotilla. La Global Sumut Flotilla. La Global Sumut Flotilla. Global Sumut Flotilla. Pues a esta Global Sumut Flotilla se está sumando el medio independiente Rompeviento TV. Estaremos haciendo la cobertura día con día sobre lo que vaya transcurriendo acá, pues en estos 44, con estos 44 países que se han unido y con estas decenas de barcos que van a zarpar. Pues les queremos agradecer muchísimo, querido Temoris, fuerte abrazo a tu corazón también, querido, y también, querido Federico, muy fuerte abrazo. Nos estamos encontrando hacia la próxima semana y también le mandamos un fuerte abrazo a Laura Sánchez. Y hay que acompañar desde lejos a Ernesto. Gracias Violeta, gracias Fede y gracias a la gente que nos acompaña. Gracias, Violeta Temoris, gracias. Un abrazo grande. Fuerte abrazo.